Qué gusto tenernos por acá. Oigan, a ver, hoy la mesa de miércoles va a ponerse, no sé si un tanto técnica, futurista, bonita, pero quise abordar el tema, esta declaración que dio el presidente de la República sobre un grupo de personas que al parecer iban a ser de Estados Unidos, de Canadá y de México, que iban a procurar y ver qué onda con pues esto que en los 50s y 60s se llegó a llamar la sustitución de importaciones. Esto de generar, ¿no?, en un país, de crear en un país todo lo que se consume. Básicamente un tema de autosuficiencia. Para hablar de este asunto está con nosotros la doctora Aribel Contreras, ella es coordinadora de la licenciatura de Negocios Globales en la Ibero, y el doctor Manuel Martínez Justo, él es internacionalista y director de la FES Acatlán de la UNAM. El doctor Manuel ya hemos tenido el placer de tenerlo, al menos por la vía remota, ¿no?, por Zoom. Y creo que contigo, Aribel, no habíamos coincidido. No, mucho gusto. Y bueno, la primera de varias. La primera de varias, por supuesto. Es que empezamos contigo, Aribel. Oye, a ver, ¿va a funcionar esto de la sustitución de importaciones? Yo estoy tremendamente intrigado porque, digo, hubo un momento en la historia del mundo que jaló muy bien, ¿no? Que yo estaba en década de los 50s y 60s, puta poca madre. Pero llegó un punto donde se terminó, o sea, pasó con Echeverría y todo se fue a la goma, digamos con López Portillo y el Triple. Y Miguel de la Madrid llegó a un punto que ya fue entrar al GATT, y me voy a callar para que Aribel les cuente el resto de la historia. Porque si no, ya voy a empezar aquí y me suelto como hilo de media. A ver, Aribel, pues ¿cómo ves todo este asunto de regresar 70 años el reloj económico? Fíjate, Carlos, que es interesante puntualizar varios temas. Por un lado, vemos esta declaración que es sin duda una propuesta del presidente Joe Biden para dejar de depender de la gran fábrica del mundo que es China. Esa parte yo la entiendo, porque sí, más que ser un tema en realidad comercial, es un tema geopolítico, geoeconómico, con grandes tintes políticos. Pero una cosa es decir, oye, pues vamos a ver cómo México se puede sumar a las cadenas de suministro en sectores estratégicos, y otra cosa es creer que un modelo de sustitución de importaciones que surge en los 40s, que se agota en 1982 más o menos, y que es cuando México se impulsa esta apertura comercial, cuando decide Miguel de la Madrid insertarse al GATT en 1986, es difícil ver o creer o pretender que hoy en día las circunstancias, la coyuntura, el impacto de las sanciones de una guerra en Ucrania, que en realidad creamos que entonces ahora la solución va a ser, pues entonces vamos a poner medidas proteccionistas, aranceles, y vamos a dejar de comprarle a Asia el 25%, y vamos a ver cómo le hacemos para producirlo aquí. Me parece un sueño, me parece algo equivocado. Yo sí estoy a favor del libre comercio, yo sí creo en la globalización de la producción, pero también creo, sin duda, en la relocalización de las fábricas. Sí creo que, sin duda, la clave en la pandemia fue que volteamos a ver a China como este gran proveedor de todo, y sí, sin duda, considero que varias naciones pueden salir ganando de esto, pero de eso a creer que México está listo y preparado para poder implementar un modelo proteccionista, o bien dejar de comprarle sobre todo a China, que es nuestro segundo socio comercial, en un corto, un mediano plazo, me parece hoy por hoy que no es viable. A un largo plazo ya veremos, pero en estas circunstancias y en esta coyuntura, la conversación debe de ser sumarnos, insertarnos en cadenas de suministro, pero no por eso hablar de un modelo de sustitución de importaciones. Manuel, ¿tú ves alguna implicación incluso diplomática? Porque me imagino que esto lo llegaron a discutir. O sea, no es nada más que Andrés se subió al podio y dijo lo que se le antoja. Luego pasa. Pero me imagino que en este caso no. Porque pues, tienes al presidente de un país de un lado y al primer ministro del otro. Y no, en esos escenarios no te puedes dar el lujo de andar improvisando este tipo de políticas, ¿no? Bueno, eso parecería, pero en realidad hay bastante improvisación a veces, más de lo que pensamos. Primero déjame empezar explicando la cumbre que tuvimos, la importancia que tiene esto y, bueno, cuánto hay de posibilidades de concretar y no concretar esta situación
de sustitución de importaciones, que me parece más una visión de mediano y largo plazo, y como decía Aribel, para de alguna manera ir sustituyendo en parte la dependencia de China, que para solucionar un problema a mayor escala. Primero, para mí es muy importante que hayan venido los 3 líderes de América del Norte, que se hayan reunido, porque llevaban ya varios años sin hacerlo. Y de hecho, en toda la etapa, Trump, ¿no? Desde Trump no lo hizo. Sí, o sea, Trump no la hizo y la rescata esta idea Biden, que tiene más idea, desde luego, de la política internacional y del papel de Estados Unidos y de lo que es América del Norte. Y por otra parte, se había abandonado la idea de la integración. Cambiamos un tratado que tenía como objetivo la integración de América del Norte por otro que simplemente es la unión de los países desde el punto de vista económico. Es decir, pasamos del Tratado de Libre Comercio para América del Norte a un tratado de Estados Unidos, México y Canadá. Punto. ¿No? Esa es una concepción totalmente distinta. Y en este momento, Biden, ahora sí con una visión de un político profesional, no improvisado, entonces viene, reactiva esta cumbre y empieza a hablar nuevamente de una forma distinta, desde luego, de integración, en donde hay que unir las distintas cadenas productivas de los 3 países y pues esto de la sustitución de importaciones en parte se puede dar, pero como decía Aribel, ¿cómo vamos a prescindir de todo el resto de las importaciones que realiza México, no solamente de Asia, sino también de la Unión Europea y de otros países? Eso sería imposible. Claro. Oye, perdón, doctor. No. Así que, bueno, cierro de momento en un primer saque, ¿no? Diciendo que a mediano plazo está muy bien, sí, pero también lo dejo ahí sobre la mesa. México, Estados Unidos y Canadá tienen 3 visiones diferentes. 2 más cercanas, Canadá y Estados Unidos, y una en este momento muy alejada. Sí, no. Oye, Aribel, también creo que ahorita estaba pensando que también hay que ver pues, cuál es el alcance, ¿no? de esta política. Porque pues, una cosa es sustituir todo, que es pues, imposible, o sea, jamás vas a lograr ser autosuficiente en todo. Y otra cosa, pues a lo mejor en 5 cositas, ¿no? Que pues puede que a Estados Unidos le interese más, como el tema de los chips, ¿no? Los microprocesadores, que sin bronca te avientas una fábrica en Chiapas, ¿no? Que tengo entendido que usan una cantidad de agua bestial ese tipo de instalaciones. Entonces, pues, en Chiapas hay reservas, ¿no? Hasta querían reubicar ahí fábricas de cerveza y no sé qué tanto. Pero bueno, a lo que voy es que puede que sí sea viable en a lo mejor un grupo específico y reducido de productos. Pero entender el tema de la sustitución de importaciones como se entendía hace 70 años, hace 60 años, yo creo que en este punto, me corregirás, ya no se puede, pero que en algún momento el tener estas pues sí, prioridades, ¿no? de productos que sí se pueden sustituir, sí podríamos llegar a entretenerlo, ¿no? Fíjate que la Organización Mundial del Comercio, Carlos, en su reporte que apenas lanzó en noviembre pasado, destacaba que los 20 países que conforman el famoso G20, o sea, el grupo de los 20, donde México es parte, habían aumentado las medidas proteccionistas a lo largo del 2022. Es decir, lejos de que abramos más las fronteras, el coletazo de la pandemia y un año en guerra, lo único que generó es que se incrementaran las medidas, las barreras. Es como reacción al miedo, ¿no? Así de, esto es mío, vámonos, ¿no? Los granos son para mí, sí, no los vendo. Los precios internacionales de los energéticos se dispararon y entonces me reservo una parte para el consumo nacional. Hoy en día el escenario es muy diferente a cuando se implementó este modelo de sustitución de importaciones, Carlos, que era justo en la época de la Guerra Fría. Era otra coyuntura, había otros países, es decir, el mapa geopolítico era muy distinto. Hoy tenemos que considerar que estamos viviendo una inflación de 2 dígitos en la gran mayoría de los países. Hay una gran cantidad de deuda que las naciones tienen con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Es decir, hay muchas variables a considerar. Ahora, regresando a lo que atinadamente Manuel estaba resaltando, lo que se da en la cumbre. La apuesta de los 3 mandatarios es, vamos a dejar de comprarle a Asia
O sea, no dijeron China, dijeron Asia. Sí, el pero no andar señalando, 25%, porque luego los chinos son así sensiblones. bastante. Sí, sí. Pero yo digo, a ver, si Estados Unidos se salió en la época de Donald Trump del TPP, es decir, el Acuerdo Transpacífico, pero Canadá y México sí son parte, pues ¿por qué no mejor Estados Unidos se suma, se inserta este esfuerzo de 11 naciones que ya está en marcha en la mitad de los países miembros? ¿Y por qué no mejor ver los beneficios que te puede dar estar ya siendo un jugador de este tablero comercial en lugar de estar considerando que ahora quieres dejar de depender? Si fuera muy fácil poner una planta de chips semiconductores en cualquier parte del mundo, ya las existiría. O sea, ¿por qué hay una gran concentración en Asia, específicamente en Taiwán? Porque existe la capacidad instalada, la tecnología y todo lo que significa poder tener los eslabones de esta producción de estos chips. No es tan fácil agarrar y decir, ahora tengo ya el dinero y ahora quiero poner una planta de chips semiconductores en México. No lo es, Carlos, y me parece que México debe de saber sus fortalezas, pero también sus áreas de oportunidad, y debe saber en dónde sí puede insertarse en estas cadenas de suministro de Canadá, de Estados Unidos, para aprovechar la coyuntura, porque si México no lo hace, Carlos, va a ser otro país, ¿eh? O sea, estamos viendo que ya muchas empresas están saliendo de China y la industria textil se está moviendo a Bangladesh, pero también están viendo cómo la industria del calzado se ha movido a Vietnam y están viendo muchas industrias que definitivamente hoy China, por muchas situaciones, más allá de la política de cero COVID de Xi Jinping y más allá de lo que hemos venido viendo a lo largo de la pandemia, sí es una reflexión de decir, ok, los costos de mano de obra no me son suficientes. Hoy tengo que considerar los costos logísticos, el costo de oportunidad de tenerlo en una inmediatez, porque ante otra crisis, llámese financiera, sanitaria, lo que sea, ya no puedo de estar dependiendo de China, que cierra fronteras y que paraliza todas las fábricas. Eso me parece entendible, razonable, y México puede de esta crisis obtener una oportunidad. Pero me parece que lo que falta es quirúrgicamente decidir en qué sectores o en qué productos México sí puede. Es decir, no se puede en todo. Si fuera tan fácil... Boca aprieta, ¿no? Claro, Carlos, y si fuera tan fácil ya lo hubiéramos hecho. O sea, me parece que no es así. Claro. O sea, yo creo que habrá que ser mucho más mesurado desde Cancillería y desde la Secretaría de Economía, saber bien cómo mover las fichas, hasta dónde se puede, pero también hasta dónde no. Ya lo decía Manuel, somos jugadores, pero también hay una relación asimétrica, donde México es un país en desarrollo, es un país emergente, mientras que Canadá y Estados Unidos son países industrializados, países que componen el famoso G7, es decir, los 7 países más industrializados, y ese abismo, y esa disparidad y esa asimetría nos debe de hacer ser reflexivos y reconsiderar algunas propuestas. Ya. Manuel, a ver, dime si crees que logrando una integración, de por sí estamos bastante integrados, ¿no? Los 3 países, más México con Estados Unidos que con Canadá, pero finalmente llega a haber voces, ¿no? De decir que se llega a ceder o incluso hasta de invasión, ¿no? De cuando hay más inversión extranjera directa, más codependencia entre los países. ¿Tú cómo lo ves ahora que podría llegar a darse que esta codependencia se llegara a aumentar todavía más? Bueno, los países con la globalización somos muy dependientes, así que podemos ser codependientes desde luego, así se podría describir. Y yo diría que la globalización llega un momento, y estamos en él, en donde se plantea si debemos dinamizarla todavía más o detenernos y ver hacia nosotros mismos. La pandemia nos dio esta lección. Los mercados más alejados eran los más difíciles de sostener y los más difíciles para abastecernos. En consecuencia, hay que ir hacia la parte más cercana. Algunos piensan que la globalización se debe de dinamizar y está dinamizando, es lo que se llama la hiperglobalización, ¿no? Estamos desarrollados a un extremo total y no vamos a poder evitarla. Pero hay otros que hablan ya, yo soy uno de ellos, que hablamos de la desglobalización. Desglobalización ya en un sentido
un poco de cambio, de transformación. Y de esto estamos hablando aquí y en la concepción del proceso de integración. ¿Te refieres como ir deshaciendo lo que conocemos como de globalización? Ir recomponiendo, recomponiendo. Y déjame explicarlo en este sentido, que sería, bueno, el comercio internacional con la globalización llegó a considerar que había que buscar aquellas zonas del mundo donde pudiéramos obtener materias primas de manera más barata, donde pudiéramos elaborar los productos y después llevarlos a los mercados finales. Es decir, la segunda etapa es la etapa que llamábamos de maquila, ¿no? Entonces se hizo una deslocalización, de estar centralizado todo, empezó a buscarse fuera y entonces se pensaba que habría que buscarlo en todo el mundo. Hoy en día hay un replanteamiento, desglobalización, podríamos llamar. Es lo que en términos técnicos llamamos el nearshoring. Es decir, la producción cercana, ¿no? Sí, pues entonces cambiamos el offshoring, claro, el offshoring y el nearshoring. Bueno, ¿y qué plantea Estados Unidos? Oye, doctor, te voy a tener que interrumpir porque voy a hacer un corte. Es que ya sabes cómo es esto de la tele, mano. Ya sabemos. Si no, no pagan los patrocinadores del programa. No, no es cierto. Sí, y yo no cobro, o sea, pues si no, ¿cómo lo hacemos para esto? Pero vamos a hacer un corte, ahorita regresamos con la parte de explicación del doctor Manuel sobre, pues no sé, ya el tema del nearshoring, que lo hemos hablado bastante, se ha vuelto un término muy popular, y al final lo van a seguir escuchando, entonces no se vayan para que entiendan todo el rollo. Ahora regresamos aquí con par de doctorazos que nos conseguimos. Perdón, doctor Manuel, te interrumpí en tu alocución. Bueno, les decía que dentro de los cambios, antes se optaba por el offshoring y, es decir, afuera, buscando dónde estaba más barato, ¿no? Todo y poder hacerlo. Era lo más barato a costa de que estuviera al otro lado del mundo. Y a costa de todo, porque eso implicaba también que los salarios permanecían muy bajos en algunos países, etcétera. Una serie de condiciones que tardaríamos mucho en explicar aquí. Pero quiero decirles que a partir de la pandemia, y lo sabe muy bien Aribel, esto ha cambiado. La pandemia nos enseñó que lo mejor era tener el producto, la producción cerca de casa. Los mercados locales se reactivaron. Y la idea de la integración ahora es un poco distinta. Es partir del nearshoring, que se ha puesto tan de moda, que significa lo mismo, no deslocalización, es decir, buscar aquellos centros de suministro, de producción más cercanos. ¿Qué mejor que pensar en México como el mercado más cercano para producir para Estados Unidos y desde luego para Canadá? ¿Cuál es el asunto? La diferencia es que mientras los norteamericanos y mientras los canadienses están pensando en los compromisos del desarrollo sustentable, nosotros le estamos apostando a las energías tradicionales y a las formas de producción tradicionales. Y ahí es donde tenemos que ir empatando las cosas, ¿no? Y de ahí la importancia, vuelvo un poco al inicio, la importancia de que se hubieran reunido, por lo menos para platicar los tres líderes y decir, oigan, ¿para dónde vamos, no? ¿Y sí, pues, cuál es si estamos en el mismo barco, pues ¿para dónde jalamos, no? Así es, bueno, si se les ocurre utilizar el término desafortunado de sustitución de importaciones, eso es otra cosa. Claro. Pero la idea es más concreta y tiene que ver con otro. A ver, nos llegaron aquí un par de mensajillos, doctor, y doctora, por supuesto, en el corte, nada más para que los podamos pasar. Dice, se necesita el apoyo de las empresas y lo menos de los políticos. Cuando la política se infiltra, cuando la política se infiltra a la industria, esta se acaba. Saludos de José Juan. Y a ver, Jimena, ponme el segundo de una vena. Para ver cuál es el otro que también necesitamos colocar por acá. Claro que sí. Dice, buenas noches, me gusta ser parte del auditorio de ese magnífico, miren qué bonito, de ese magnífico. Dice, me encanta tu postura ante los temas del país, tú sí estudiaste. Claro, pues obviamente. Sí, digo, no tanto aquí como el panel del día de hoy, pero pues hago mi luchita. Pensé que iba a tener que, bueno, en fin. A ver, Aribel, ¿crees que confundimos sustitución de importaciones con nearshoring? Me encanta tu planteamiento, Carlos, porque hoy por hoy estos conceptos de relocalización, de ubicarse cerca ahora del aliado o del amigo, es decir, el nearshoring ahora ya se ha cambiado al nombre del ally shoring o del friend shoring, ¿no? O sea, el aliado o el amigo.
Aquí hay algo importante. Una cosa es que tú dejes de consumir desde afuera lo que tú antes importabas, y otra cosa es una estrategia a largo plazo de ver cómo tú puedes no solamente disminuir tus costos, sino cómo es que todos tus eslabones de producción van a fluir mejor, tus proveedores van a estar más cerca, van a cumplir ciertas políticas, como atinadamente lo decía Manuel, que va desde responsabilidad social, no discriminación y enfocados a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y todo esto ya se está distorsionando. Y te voy a decir, hay algo importante. Por mucho que México geográficamente y por el acuerdo que es el TEMEC, que sea el paraguas comercial, pudiera sumarse, insisto, a lo que son las cadenas de suministro, hay un punto que para mí es muy preocupante, Carlos, que es, ¿cómo le vas a decir a una empresa, ahora muévete a México, ahora ponte en México, con los niveles de violencia que estamos teniendo? Si hay alertas de las embajadas para que los diplomáticos no viajen a ciertos estados de la República Mexicana, lo mismo sucede con los expatriados. Las empresas tienen un mapeo de cómo está la República Mexicana en cuestión de violencia y a sus directores no les permiten viajar. Y te lo digo porque yo tengo la oportunidad, como mucha gente, de platicar con empresarios o diplomáticos, y este es un factor crucial hoy por hoy de tomar las decisiones si se vienen o no invertir. Entonces, por mucho que México quiera sumarse a este esfuerzo y por mucho que se haya dicho de manera bonita en una declaración, en una cumbre, hay otros elementos de la agenda doméstica que se tienen que resolver antes de avanzar en una agenda política exterior o bien de política comercial. Lo tienes que ponerte a chambear, mano, porque sí. ¿Y crees que al menos en eso lo tomaron en cuenta, Manuel, para decirlo? O sea, sí, evidentemente, si queremos traer el nearshoring aquí, que más empresas vengan y cuánta cosa, o sea, alguien, ni tanto Biden como otro tuvo que haber dicho así de, oye, güey, sí, está bien, pero Sinaloa, ¿no? Michoacán, Jalisco, o sea... ¿no? Desde luego que sí, y en la agenda ahí estuvo presente. La detención de Ovidio Guzmán no es casual, ¿no? Hasta pudo haber sido un gesto de, miren, sí lo podemos hacer. Es un gesto, yo creo que fue un gesto de estamos en la misma línea y sí les hacemos caso, ¿verdad? Pero además Biden fue muy preciso en dos temas que les interesaban mucho ver con México y lo dejaron muy claro. Fentanilo, es decir, tráfico de drogas, y segundo, los migrantes. Y eso quiere decir, ¿vamos a recibir migrantes? Sí, pero vamos a recibirlos de manera limitada. Y lo que no se publicitó mucho es que Joe Biden habló con mucha claridad, nosotros vamos a recibir a 30,000. Sí. Pero el resto, ustedes se quedan con ellos. Imagínense las repercusiones que esto tiene. La otra parte, la parte desde luego de la seguridad de la que habla Aribel y otras condiciones, tienen que ver forzosamente con una necesidad de recomponer las cosas para preparar todo el terreno para que puedan venir más inversiones, incluidos desde luego el tema del medio ambiente. Y ahí alguien del que no hablamos mucho, que se llama Justin Trudeau, fue muy claro. Es decir, oigan, primero, tenemos que apostarle por las energías limpias y segundo, no me vayan a sacar ni a hacer a un lado a las empresas canadienses. Y las empresas canadienses están mayoritariamente en la minería y como por arte de magia, no de improvisación, por arte de magia, pues resulta que el señor presidente, que siempre se había opuesto a todas las empresas extranjeras, de repente dice, vamos a escucharlas. Sí. Y segundo, oigan, pues no son tan malos los canadienses, ¿verdad? Pues, ya viéndolo bien, no son tan malos. Cosas que pasan. Hasta los podemos ver con cierto cariño. Sí. Bueno, doctora Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana, y al doctor Manuel Martínez Justo, internacionalista y director de la FES Acatlán. Gracias a ambos por haber estado aquí. Un gusto. Al contrario.